El psicólogo ruso Lev Vygotsky desarrolló lo que vendría a ser la evaluación dinámica. Esto tiene por finalidad provocar una microevolución cognitiva en el evaluado a través de 3 fases. Primero, la fase test 1, en el cual el evaluado resuelve por sí solo una tarea cognitiva. Aquí se evidenciará el nivel de desarrollo real del sujeto. Luego de esto, el evaluado resolverá con ayuda la misma tarea cognitiva que no pudo resolver por sí mismo en la fase test 1. Se corregirán aquellos aspectos necesarios para terminar con éxito la tarea cognitiva o el problema propuesto, dándose así un proceso largo de enseñanza llamado zona de desarrollo próximo. Finalmente, tenemos la fase test 2, en donde el evaluado ya es capaz de resolver satisfactoriamente la tarea de manera autónoma. Aquí es donde el sujeto alcanzará su nivel de desarrollo potencial. Se ha propuesto un modelo funcional del procesamiento de información lingüística empleado para explicar los procesos mentales para las tareas de escuchar, leer, hablar y escribir en milisegundos y segundos. En el lado izquierdo vemos los módulos utilizados para el lenguaje oral. Al lado derecho, los módulos para el lenguaje escrito. Por último, si trazamos una línea horizontal, veremos que en la fase superior se encuentran los módulos para la comprensión del lenguaje, mientras que en la parte inferior están los módulos para la producción. Por otro lado, en el proceso atencional, Alan Baddeley decía que la memoria de trabajo es un proceso por el cual se recibe información a través del bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central, siendo este último el que controlaría a los dos anteriores. El bucle fonológico almacena todo lo que nosotros decimos gracias al habla interna o autodirigida de Vygotsky, instrumento de mediación para planificar y resolver problemas. La agenda visoespacial viene a ser todo lo que podemos almacenar gracias a la visión. Por último, tenemos el ejecutivo central, el cual funciona como un ordenador y es donde se daría la atención en sí, procesando la información de los otros dos componentes, pudiendo así razonar y dar solución a nuestros problemas. El instrumento usado para la evaluación de nuestro sujeto fue el test de producción del texto escrito del Dr. Alejandro Dioses Chocano, el cual brinda puntajes por la buena ortografía, gramaticalidad y contenido semántico del texto producido. Este a su vez contiene 2 pruebas. En el primero se mostrará la imagen de una familia en el cual el niño pasará a describir de forma escrita. Aquí es donde se evaluará el texto descriptivo. En el segundo se mostrará una serie de imágenes en donde el niño pasará a escribir un cuento con ellas, evaluándose así el texto narrativo. Brenda, ¿cuántos años tienes? 12. ¿En qué grado estás? En Sexto grado. Ya, lo que vamos a comenzar a hacer aquí es a describir. Mira, te voy a dar esta imagen. ¿Qué es lo que ves aquí? Veo que un policía, veo a un niño que está persiguiendo su perro, ¿Qué más?
escrito, ¿no? Muy bonito. Pero nosotros también hemos encontrado ciertos errores que hoy día vamos a corregir juntas, ¿ya? ¿Te parece bien que hay que corregir los errores? Vamos a empezar, ya vamos a leer juntas. ¿Crees que esta palabra se pudo haber escrito de otra manera? ¿Cómo crees? A ver, ¿lo podrías escribir ahí, en costadita? Perfecto, es precisamente cómo es la manera correcta de escribir el qué. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar, ¿ya? Y su esposo se molestó. Muy bien. Y le ordenó. Faltó. Entonces ya hemos corregido esto. Ahora vamos a hacer como que un jueguito, ¿no? Vamos a hacer. ¿Alguna vez has jugado o has realizado un sopa una sopa de letras? Y entonces eso vamos a hacer ahorita, ¿ya? Mira, aquí está. Voy a poner esto aquí. Y vamos a ir a leer. ¿Tú sabes cuándo se usan las mayúsculas? Cuando es un nombre propio, Muy bien. al principio de una oración. Dijeron que no era Muy bien, muy bien. Entonces eso hay que escribirlo, ¿ya? A ver, vamos a escribir. A ver. Entonces vamos a continuar. Vamos a leer. Hay un perrito, dice. Está jugando con la pelota en el parque. A ver, ¿cómo tú podrías completar Hay eso? un perrito que está jugando con la pelota en el parque. Uno que está dentro del cohete y otro que está afuera del cohete para explorar todo el espacio. Muy bien, a ver qué más observamos. Un satélite, el planeta Tierra, hay aquí como un extraterrestre que están con su traje de astronauta y esta nave llegó a un planeta y están explorando ahí ese planeta. Vamos a utilizar todas las reglas ortográficas y vamos a narrar lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Un cuento. Acuérdate que es un concurso. ¿Sí? A ir al espacio y explorar el planeta Marte, ¿verdad? Sí. Mira, en Marte es nombre propio, ¿verdad? De un planeta. ¿Verdad? Ahí hemos conocido quizá tendríamos que haber puesto una mayúscula. Ahora, entonces, con todo lo que nosotros ya tenemos, vamos a describir, ¿verdad? Lo que hay en esta imagen, ¿verdad? Ya lo hemos practicado, ya hemos corregido también lo que tú habías hecho anteriormente, ¿verdad? Diana, ¿te acuerdas de ella? Sí. Al tiempo vamos a realizar, ¿no? Integrando cada parte de esta imagen, ¿no? Por ejemplo, integro, ¿no? Comienzo por aquí, luego aquí, igual como tú lo habías narrado, solamente que esta vez vamos a usar lo que hemos aprendido y recordado hoy día. En la fase Test 1, en la prueba de texto descriptivo, la niña obtuvo 11 puntos, mientras que en el texto narrativo obtuvo 10 puntos, dando así un total de 21 puntos. Después del proceso de andamiaje en la fase Teach, obtuvimos que en la fase Test 2, en la prueba de texto descriptivo, la niña obtuvo 15 puntos, y en la de narrativo obtuvo 17 puntos, dando finalmente un total de 32 puntos. Quiere decir que hubo una diferencia significativa de 11 puntos entre la fase Test 1 y Test 2.
por lo cual decimos que el andamiaje, o sea, la ayuda verbal, fue un éxito. Prueba de ello es que se creó una zona de desarrollo potencial, un microdesarrollo que se evidencia en los 11 puntos que subió la niña. En la fase test 1, vemos que para el texto descriptivo se cometieron errores ortográficos, en lo que respecta a las tildes y al uso de la abreviación Q en vez de la palabra que. De igual manera, se puede evidenciar en el texto narrativo. Esto se puede explicar mediante la ruta indirecta de escritura, en el cual la niña primero tiene la idea de la palabra que quiere transmitir. Luego activa la memoria léxica para hablar y autoayudarse susurrando, o sea, hablando bajo, usando así el habla autodirigida, trasladando los fonemas a grafemas en la memoria de conversión fonológico-ortográfica. Aquí es donde ocurre el problema, ya que no se produjo una secuencia ortográfica adecuada, por lo cual, gracias a los patrones motores almacenados, se transcribe incorrectamente. También vemos que la niña escribe una letra en mayúscula cuando debería escribirla en minúscula, para lo cual vemos que no está desarrollado en su totalidad el retén output grafémico, ya que aparte de almacenar los patrones motores de la escritura, este se encarga de seleccionar los tipos de letra correspondiente entre mayúsculas y minúsculas. Lo que hemos hecho en la fase Teach es activar la memoria de trabajo en la niña mediante la acción del bucle fonológico, en el cual, al realizar los ejercicios de reforzamiento ortográfico y retroalimentación por parte de una persona guía o educador, se realizó un repaso y ampliación de la información a través del habla autodirigida por parte del sujeto. Todo esto se realiza con el fin de desarrollar la ruta directa de la escritura productiva. Entonces, después del andamiaje realizado en la fase Teach, lo que comprobamos en la fase Test 2 es que hubo la apertura de la memoria léxico-ortográfico. De esta forma, al querer transmitir una palabra, este se va a representar ortográficamente de manera correcta, para finalmente, gracias a los patrones motores, plasmarlo en el papel. Hubieron resultados positivos después de la fase de andamiaje o fase Teach, ya que hubo una diferencia significativa entre la fase Test 1 y Test 2. Se pudo observar el progreso del evaluado a causa de la enseñanza, ya que ya no se cometían los errores que se dieron en la fase Test 1. Por último, se ha generado un microdesarrollo cognitivo temporal mediante un préstamo de conciencia por parte del evaluador, tal y como proponía Vygotsky.